Buenas de nuevo al canal. Hoy vuelta por Valdelatas, que lleva un mes de marzo sin parar de llover. Hoy ha salido un pelín el sol, aunque ahora se está nublando, pero de vuelta en el sitio donde más nos gusta rodar. Así que tengo hoy un vídeo distinto porque preguntó un usuario del canal, un tocayo, Víctor, que si para un futuro pienso ir a por marca haciendo negative splits, o sea, la primera parte de la media maratón más lenta que la segunda, acabar más deprisa, si salir a ritmo constante, o por el contrario, si intentar arañar un poco de tiempo en la primera mitad para compensar la típica caída de rendimiento en la segunda mitad por la distancia. Así que voy a explicar un poco los diferentes pros y contras de cada táctica o plan de carrera y también mi experiencia y consejos para gente como nosotros, que no somos profesionales, amateurs, que tenemos el running como un hobby. Así que vamos a ello. Pues en primer lugar vamos a dividir el vídeo en dos partes. La primera es si vas simplemente a acabar una maratón, simplemente a disfrutar, sin un objetivo de marca. Ahí recomendaría ser más conservador en la primera parte de la carrera para reservar fuerzas y acabar con buenas sensaciones. Entonces, digamos, donde que tus ritmos de entrenamiento sugieren una maratón en torno a 4 horas, pues en lugar de ir a un ritmo para pasar la media maratón en torno a 2 horas, pues vete conservador, vete como a 2:10 para acabar esa primera parte con energías suficientes, porque el tiempo final te da más igual y vas a acabar con una sensación mucho mejor. Porque vamos a la segunda parte del vídeo. Vas a por marca. Es inevitable en 42 kilómetros que la segunda parte se te haga más dura que la primera. Da igual que seas profesional a ritmo de récord mundial que un amateur que hace su primera maratón. 42 kilómetros es una distancia muy larga y el cansancio se va acumulando. Entonces, ¿cuál es mi táctica preferida o plan para atacar una carrera? Pues intentar ajustar un ritmo constante, pero influyen varios factores. El primero primordial, el perfil de la carrera. Yo he hecho 9 maratones, solo en uno he hecho negative splits en San Sebastián, primera vez que bajé de las 3 horas. Y ahí la segunda mitad salió más deprisa que la primera, pero no fue planificado, intencionado. El plan era ir a un ritmo de sub 3 horas, justo. De hecho, la primera parte, digamos, que me metí como en un grupillo que teníamos todos ese objetivo. Pero al pasar por el kilómetro 30 me vi con fuerzas y apreté. ¿Qué pasa en San Sebastián? Son 2 vueltas a un circuito. Entonces, el desnivel que acumulas primera y segunda parte, pues es el mismo. En maratones tipo Valencia, Sevilla, Berlín, Hannover, que no son súper planas, se podría planificar un ritmo constante o un negative split. En Madrid es imposible. Madrid, la segunda parte del recorrido,
acumulas al final mucho desnivel positivo. Entonces, o lo desajustas mucho la primera parte y reservas muchísimo, o vas a perder tiempo en la segunda, porque la primera es más bajada y la segunda mitad con más subida, y se acumula el cansancio más ese desnivel. Entonces el perfil influye muchísimo. Boston, lo mismo, segunda mitad de la carrera tiene las famosas Newton Hills y el perfil es muy similar a Madrid. Primera mitad, digamos, desnivel negativo total, pero con algún tobogán. Boston más que Madrid, y en la última parte de la carrera pues el desnivel más positivo, más subidas. Entonces ahí el perfil te condiciona mucho. Solo se podría ir a ritmo constante o splits negativos si es un perfil llano. Pero si es un perfil llano, o como San Sebastián, que es 2 vueltas y va a ser al final mismo desnivel, va a igualar la primera y la segunda parte, yo creo, mi opinión personal, y sé que ahora hay mucha gente promoviendo lo de negative split, creo que para gente popular, que no somos metrónomos, si quieres ir a por marca, vas a ir apurando al máximo. San Sebastián me salió negative split, pero no era el plan de la carrera. El plan era eso, ir a asegurar el sub 3 horas. Venía a hacer 3 horas 20 y era un salto grande, pero entrené muchísimo. Y ahí está la clave. En una maratón, aparte del cansancio, hay una cosa que se llama cardiac drift, que es la subida de pulsaciones cuando mantienes un esfuerzo prolongado constante, y eso va a pasar al mismo ritmo los primeros kilómetros. Vas a ir a menos pulsaciones que al final. Entonces el rendimiento va empeorando con el tiempo, porque el cuerpo tiene un límite. ¿Y qué pasa en San Sebastián? Acumulé mucho entrenamiento. Hice 5 meses, prácticamente unos 500 kilómetros al mes. Y aunque iba mucho volumen aeróbico, eso me permitió ir, digamos, a un ritmo bastante cómodo. Ese ritmo de sub 3 horas, que es en torno a 4 minutos 15 segundos. De hecho, seguramente, si hubiese salido a un ritmo de atacar un 2.55, pues no sé si hubiese llegado a 2.55, pero 2.56 a un ritmo constante creo que lo hubiese aguantado perfectamente. Y aunque acabé en 2.57-56, digamos que bajé 2 minutos en esa segunda parte del maratón. Si hubiese mantenido el ritmo constante, creo que hubiese llegado, porque ese entrenamiento que hice, esa preparación fue muy buena, y podría haber intentado ir a por una marca un pelín mejor, pero obviamente era la primera vez que iba por un sub 3 y preferí ser conservador. Y creo que esa es la diferencia. Si vas a por negative split, siendo popular, creo que no vas a conseguir la mejor marca posible en un circuito llano. Creo que vas a intentar asegurarla. Entonces depende de lo que te plantees. Si quieres ir a asegurar una marca, a lo mejor no vayas al límite de lo que te marcan los entrenamientos. Ponte un par de minutos de margen y luego calculas un pelín más despacio la primera parte que la segunda. Si quieres ir a arriesgar, pues ritmo constante. Y ahí lo hice en Sevilla y no salió, pero en Valencia sí que salió. No salieron negative splits, no salió el tiempo exacto igual, pero muy similar
primera y segunda mitad. Fui capaz de mantener en la segunda mitad un ritmo donde perdí un par de segundos por kilómetro de media, que en 42 kilómetros creo que es un muy buen resultado para un popular. Entonces, si me preguntáis a mí, esa sería mi recomendación. Si vas a por acabar sin objetivo, sé más conservador y vea por esas negative split, siempre teniendo en cuenta el perfil. Y si vas a por marca, elige un maratón llano y ve a ritmo constante. Perderás posiblemente algún segundo, pero no mucho, salvo que no sea el día como me pasó a mí en Sevilla, y entonces sí que puedes, digamos, reventar. Pero la otra opción que preguntabas de intentar ganar tiempo en la primera mitad, eso sí que no lo veo. Eso en 42 kilómetros no va a salir bien. Si intentas ir más rápido de lo que puedes, porque vas fresco, primera mitad lo vas a pagar. Y esa opción no la recomiendo en ningún caso, conscientemente, salvo, ya digo, maratones tipo Madrid o Boston, donde sí que puedes planificar una primera mitad más rápida, pero no de esfuerzo, sino por el propio desnivel de la carrera. Sería el único caso que recomendaría plantearse así una estrategia de carrera. Espero que quede claro. Puede que levante controversia, pero es mi opinión después de 9 maratones, de 4:14, mi primera, a 2:50 mi mejor marca, o 3:01 mis dos últimas. El progreso no es lineal, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y nada, cualquier otra duda, pregunta o comentario, dejadlo abajo, encantado de responder. Suscribíos al canal y nos vemos en la próxima.